Eh, la verdad que es un gusto estar y sobre todo escuchar que personas que ya no son una promesa estén pensando la ciudad de hipertexto. Me parece que en términos como se lo merece la ciudad, cualquiera sea esa ciudad que ustedes tienen en mente, vale la pena ser pensada por personas como Julieta y Pablo. Mi presentación tiene que ver básicamente con lo que ellos dijeron durante más de media hora. Por lo tanto, podríamos irnos a almorzar ya. Carlos. Si insistís mucho, que veo que no te has movido, entonces vamos a tratar de avanzar en algunos refuerzos de algunos conceptos y transmitirles algunas opiniones que me han merecido. Se dijo que evidentemente es un fenómeno la urbanización, fenómeno reciente que nos ha llevado a vivir cada vez más personas en grandes ciudades, megalópolis que crecen sin cesar. Pensar simplemente que de aquí a unos años, 3/4 partes de la humanidad vivirá en ciudades. Cuando pensamos en ciudades globales o en índices, cualquiera tomen ustedes, van a encontrar que entre las más importantes ciudades del mundo hay ciudades latinoamericanas. El índice de ciudades globales, elaborado sobre aquel libro tan interesante, La ciudad global, de Sassen, que marcó por supuesto un hito y que si no lo leyeron recomiendo que lo hagan. Sobre esa base se elaboró un índice y en él encuentran, como en otros, que las ciudades latinoamericanas tienen un posicionamiento en términos globales y relativos muy importante. No importa qué índice tomen ustedes, sea este o sean otros, por ejemplo el de la revista Foreign Policy, marca que hay una serie de ciudades en Latinoamérica que están bien posicionadas cuando se trata de ranquearlas relativamente respecto de esas otras 600 grandes ciudades que hay en el mundo. Si tuviéramos que pensar en algún índice, no me quedaría con ninguna. Más aún, si tuvieran que pensar en un conjunto de índices, seguirían encontrando en términos relativos que las ciudades latinoamericanas tienen un posicionamiento muy importante. En particular, si toman cualquiera de esos indicadores, van a encontrar que San Pablo o México figuran entre las 10 primeras, junto a otras que estaban mencionadas anteriormente y que van desde Buenos Aires hasta Bogotá. Latinoamérica está llena de ciudades importantes y va a estarlo cada vez más. Probablemente para 2020, según alguna perspectiva realizada por algunos expertos de las Naciones Unidas, indica que va a haber entre 30 y 40 grandes ciudades, megalópolis, en Latinoamérica. Eso nos posiciona en términos mundiales entre aquellos continentes que reflejan una realidad. Millones de personas con sus propios imaginarios urbanos que circulan con ese conjunto de representaciones día a día allí, tratando de sobrevivir. Por supuesto que algunos se autodefinen o los definen como ciudadanos, otros se sienten más habitantes, algunos se consideran destinatarios, otros consumidores, a veces se llaman usuarios, algunos, y en algunas oportunidades más que en otras, se los considera relevantes. Evidentemente, cada categoría esconde un modelo de relacionamiento diferente, que puede ser contextual, coyuntural, pero evidentemente cada una de esas categorías identifica en algún momento a alguno de los ciudadanos, a alguno de los usuarios, a alguno de los consumidores. Se solapan identidades para el gobierno, se solapan identidades también respecto de los demás. Evidentemente, algunos disfrutan de la ciudad, otros padecen y la mayoría pacientan. El rol principal, no sé si lo sabían,
pero es pacientar. Evidentemente, antes de salir a la ciudad, las personas desde hace años consultaban los medios, desde aquellos viejos textos de Terrero Schmuckler, donde definían la cultura ciudadana como la cultura de los medios. Hemos aprendido que para sobrevivir, antes de salir a la calle, sepa vestirse, elija cuál es su ruta. Esa fue la función esencial que cumplieron los medios durante años. Evidentemente, la televisión se debilita. Mis colegas lo han tratado de demostrar frente a otras formas de acceder a esa información y tomar decisiones, decidirse por una ruta o por elegir un modo de sobrevivir frente a tantos. Sin embargo, la ciudad se vuelve más compleja, entre otras cosas, porque es la primera vez en la historia que 4 y hasta 5 generaciones comparten tan masivamente los espacios sociales. Nunca como hasta ahora hemos visto tal conflicto para hacerse cargo de las formas de convivencia. De hecho, parafraseando a Claudio Magris en aquel texto magnífico, El infinito viajar, existe una nueva civilización bárbara en búsqueda de estatuto. Para unos y para otros, las civilizaciones son diferentes. Esto nos lleva a pensar de que si hay tantas generaciones que pretenden simultáneamente influir en las formas de convivir, si esto se va a traducir cada vez más en un diálogo, esperemos que sea así, entre generaciones, y si admitimos que en las grandes ciudades de Latinoamérica esto va a ocurrir pronto, es decir, 10% de las personas en edad laboral van a haber nacido después del año 97, prontito, nos lleva a pensar de que la ciudad se vuelve compleja y que es imposible pensar un único paradigma de relacionamiento para todas las generaciones. Julieta lo mencionó con mucha pertinencia, señalando de que en esta ciudad convivimos muchos de edades diferentes y nuestras formas de relacionarnos con el sistema cultural mediático y obviamente con las demás generaciones es también diferente. ¿Es posible que todos realicen operaciones ciudadanas bajo un régimen común? Piensen en las formas de apropiación de las tecnologías de la información y de la comunicación y descubrirán que es imposible pensar en un régimen común para todas esas generaciones. Es imposible pensar que las tecnologías ciudadanas, que siempre expresan una ideología, que siempre son un paradigma de convivencia, pueden soportar a todos por igual. Evidentemente, la situación es sumamente compleja en la medida en que la dimensión comunicativa y temporal es el principal problema. Sin ninguna duda, si hay algo que los separa, si es algo que los distingue, es esa relación tan diferente con los demás y con la ciudad. Imagínese usted las nuevas generaciones si no existiese Facebook. Usted vería esto muchas veces por día en la ciudad, mejor que exista Facebook. No hay ninguna duda que al menos nos preservan de más publicidad. En todos los casos, la cultura 2.0 está allí y es hoy emblemática de la ciudad. No hay ninguna duda que para ellos, siendo subido un espacio colectivo, buscando compartir recursos simbólicos que recomiendan, redistribuyen e intercambian en los medios sociales, la ciudad es un beneficio. Debe ser que allí comparten con los demás esa inquietud de estar todo el tiempo compartiendo. Mire, si usted piensa que la información compartida ha tocado un techo, según algunos especialistas, daría la impresión de que no. Probablemente esa información compartida siga multiplicándose significativamente. Estoy hablando de la compartida, de esa cultura del remixado, de esa cultura del compartir permanente en ese ámbito donde todos están en contacto con todos. Por supuesto que esto no concierne a todos por igual. Por supuesto que en una gran aglomeración como cualquiera de nuestras grandes megalópolis en Latinoamérica hay muchas personas que no se conectan nunca. Probablemente valga una vez más recordar que una persona de cada 2 del conurbano bonaerense no se conectan nunca.